el Parlamento Europeo votaría por, a ver, regálame un segundito en lo que abre la nota, ahí está, votaría por la resolución para condenar los frecuentes ataques de AMLO a la prensa. En plena situación de guerra, en plena crisis no europea, internacional, en una inflación como no se había visto nunca, en precios del gas, el petróleo y la electricidad como jamás habían sucedido, el tema de ayer en el Parlamento Europeo fue los ataques de AMLO a los periodistas en la mañanera. Ese es el tema en Europa. El Parlamento Europeo votará una resolución que condena frecuentes ataques del presidente López Obrador a la libertad de prensa. Esto se llevaría a cabo, esta es una nota de ayer, el día jueves. Quien votaría la resolución disponible en la página del Parlamento cita los informes de Reporteros Sin Fronteras que colocan por tercer año consecutivo a nuestro país, México, como el más peligroso para ejercer el periodismo. Dice aquí López Dóriga Digital, desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador ha mantenido una actitud extremadamente hostil contra los periodistas. Pon la pantalla, porfa. Afirma que, salvo honrosas excepciones, la profesión atraviesa un momento de oscuridad y decadencia, que entre otros nombres ha acusado a la prensa local de ser parcial, golpeadora, defensora de grupos corruptos y mentirosa constantemente. Pues no encuentro ahí lo que esté mal. La prensa ha sido parcial, golpeadora y defensora de, como lo dice el presidente, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. Y es que sí, se llevó a cabo esta votación en el Parlamento Europeo. Bueno, dice, aseguró, la resolución fue que el gobierno de México, el gobierno de México creó una plataforma para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa, acusa el proyecto del Parlamento Europeo, que lo tenemos por acá. Vamos a intentar darle lectura. Sé que está un poco chica la letra, hasta para mí se me complica aquí en la compu. Escuchen, vamos a leer algunos puntos, no lo vamos a leer todos, está extenso. Dice, de parte de la Unión Europea se expresa una profunda preocupación por el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado, el deterioro de los derechos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en México. Recordemos que estamos a medio de una guerra, Denuncia la creciente colusión entre los círculos oficiales y los cárteles criminales del narcotráfico, que está en el origen de la rápida generalización de la violencia criminal y la intimidación hacia periodistas y otros profesionales. Condena todas las formas de violencia, intimidación y presión política ejercida sobre periodistas y activistas que se dedican a denunciar el crimen organizado, incluidos los cárteles de la droga, la corrupción, la promoción y la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. Pide a las autoridades mexicanas que intensifiquen sus esfuerzos para proporcionar protección jurídica y personal a los grupos afectados y actúen con prontitud y transparencia e imparcialidad para poner fin a la impunidad. Lamenta el hecho de que numerosos periodistas mexicanos hayan pagado con su vida el simple hecho de hacer su trabajo y los ataques a la prensa provenientes directamente del presidente de la República y las amenazas provenientes con frecuencia de círculos gubernamentales y oficiales. Expresa su más sentido pésame a amigos y colegas de todos los periodistas asesinados y de todas las víctimas inocentes de los crímenes. Felicita a los periodistas y a la sociedad civil que, a pesar de los riesgos que implica, trabajen para concientizar sobre los peligros del trabajo periodístico en México y la impunidad imperante de los delincuentes que amenazan y cometen actos de violencia contra los periodistas. Considera
que el ataque a la libertad de prensa constituye una violación de las libertades democráticas básicas y representa un tremendo retroceso en el desarrollo democrático. Hace un llamado a las autoridades mexicanas para que respeten los derechos humanos y las leyes y acuerdos nacionales e internacionales diseñados para proteger a los ciudadanos. Destaca que la lucha contra la corrupción, en particular a través de la cobertura periodística, es fundamental. Preservar la democracia y los derechos fundamentales, ya que la corrupción socava el buen funcionamiento del Estado y favorece la delincuencia organizada. Todavía hay algunos puntos más, pero yo creo que con esto nos podemos dar una idea de este tremendo ataque de parte de la Unión Europea hacia México. Es de verdad, digo, entiendo la situación, entiendo la postura, la desesperación de la Unión Europea, de la misma OTAN también, de intentar ejercer presión para que México descalifique o imponga sanciones contra Rusia. La realidad es que esto lo ha reiterado el presidente López Obrador. Esto no va a pasar. Intentan revivir algo que ya hicieron escándalo en Estados Unidos hace un par de semanas. Perdón. Cuando sale Ted Cruz a decir que los ataques contra Loret de Mola de parte de este presidente dictador son inaceptables. Y no condenan los hechos de Ucrania y Rusia. Están hablando de paz, están hablando de derechos humanos en medio de una guerra. Eso es lo que hay que preguntarnos realmente. ¿Qué pasa por la cabeza de la Unión Europea? ¿Qué pasa por la cabeza de la OTAN? Y lo vemos, esto se da en marco de la visita que hablábamos hace rato de José Manuel Álvarez, que viene a ejercer presión sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador y también pues a marcar su presencia, a intentar hacer pues una embestida de parte de la OTAN y la Unión Europea contra el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Porque se ha mantenido al margen el presidente. No ha fijado postura a favor de uno ni a favor del otro. La postura clara ha sido en contra de la invasión, pero de ninguna manera ha habido sanciones de ningún tipo. No se ha levantado la Embajada de México en Rusia, no se han impuesto sanciones comerciales contra los rusos, no se ha censurado tampoco ningún medio de comunicación de Rusia, como Sputnik o Russia Today. Eso los tiene babeando de coraje, aunado a que México es de los pocos países, no en América Latina, en el mundo, en el que los precios de los combustibles se han podido mantener al margen. Europa y Estados Unidos se están ahogando por sanciones estúpidas que impusieron ellos mismos y que, como lo dijo Vladimir Putin hace 2 días, de seguir con estas sanciones, se les va a subir el precio del petróleo, no a lo que está ahorita, no a $140 por barril, al triple, a $350 por barril. Esa es una realidad y no estamos hablando a 6 meses, estamos hablando a 1 mes. En 3 semanas el precio del crudo subió 70%. Se tenía presupuestado la mezcla mexicana entre $60 por barril. Estamos en $120. Es impresionante lo que ha subido y es impresionante todavía más lo que puede llegar a subir. Y es por eso que está esta presión de parte de la Unión Europea. Como si no hubiera sido suficiente, el día de hoy mandan a la mañanera de parte del gobierno de España, de parte de los medios oficialistas de España, como lo es Vice, a un reportero que reaviva este mismo tema que condena el día de ayer la Unión Europea, reaviva este tema para intentar sacar de sus casillas al presidente López Obrador. Estuvo pide y pide y pide la palabra, el presidente López Obrador le da la palabra por ser un medio internacional y venir desde tan lejos, y escuchen por favor lo que dijo este reportero de Vice. Vamos a verlo. Es la única oportunidad, estamos acá al extranjero. Relacionada con la última pregunta, quiero decir brevemente, antes de empezar, que yo no soy de aquellos periodistas que actúan como si la prensa fuera inmune a la crítica.
siento que la prensa merece ser criticada, a veces fuertemente. Sin embargo, también creo que un periodista tiene el derecho a hacer su trabajo sin morir. México, bueno, hasta la fecha, este año ha sido el año más fatal para los periodistas en México. Yo entiendo que ese es un problema, como usted ha señalado, con raíces muy profundas, que existe desde mucho antes de su mandato. Sin embargo, hoy está alcanzando niveles críticos, inéditos. Entonces mi pregunta es simple. No es cómo se resuelve el problema, yo sé que esa pregunta es muy complicada. Es, ¿usted está dispuesto a reconocer que su gobierno, bajo su mandato, ha fallado y está fallando en establecer las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la prensa en el territorio? Es decir, ¿está dispuesto, sí o no, a asumir la responsabilidad de este problema tan grave? Estoy asumiendo la responsabilidad. No solo eso, estoy trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos y desde luego para proteger a los periodistas. Nada más que se tiene que conocer los antecedentes y se tiene que tener un contexto de lo que está sucediendo. La diferencia de estos lamentables casos con los de antes es de que los periodistas asesinados ahora, casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron, ¿sí?, de una política fallida que inició desde los años 80 y que se mantuvo por 36 años del periodo neoliberal. Entonces, esas bandas surgieron durante el periodo neoliberal, fueron incluso toleradas por los gobiernos neoliberales. No hablan ustedes, o muy poco, de que se llegó al extremo de que el secretario de Seguridad Pública de México, de Felipe Calderón, tenía relaciones con el crimen organizado y por eso está preso en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Bueno, se mantienen estas bandas porque lleva tiempo pacificar a un país después de 36 años de promoción desde el Estado de la violencia. El problema está peor hoy que nunca. Está peor ahora que nunca. No. ¿Cómo así? Eso, no es así. No es así. Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado. ¿Cómo se sabe si los casos no son? Porque tenemos todos los elementos. Te podemos dar información de caso por caso. Y te agrego algo. Me gustaría mucho, sería. No, claro. Es más, aquí lo hemos planteado. El jueves te invito, el jueves próximo. Caso por caso, pero no solo eso, A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad. De los actores materiales e intelectuales de los asesinatos. ¿De los actores materiales o intelectuales? Materiales e intelectuales. Okay. Y hablamos de los 7 casos que llevan en este año hasta la fecha. Casi de todos. Te voy a informar. ¿Que se puede decir con seguridad que son actores criminales sin complicidad de actores políticos? Sí.
y tenemos todos los casos, cero impunidad. Entonces, no somos iguales. Entonces, si tú actúas de buena fe y eres un periodista profesional, tienes que tomar en cuenta esto y tienes que considerar de que estamos enfrentando no solo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia de poder. Así como hay delincuencia organizada, hay delincuencia de cuello blanco, los que se dedicaban a saquear a México, que están muy molestos. Y esos que se sentían dueños de México, esa oligarquía domina a la mayoría de los medios de información No los convencionales, ¿cómo no? No los que están siendo asesinados en el territorio. Ellos, la mayoría son independientes, que trabajan para redes sociales. No, sí, en sí. situaciones pero precarias. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los que de manera hipócrita se rasgan las vestiduras, cuestionando de que hay esta inseguridad que nosotros aceptamos de que existe y la estamos combatiendo, pero su propósito no es el que les preocupa que pierdan la vida los periodistas. Lo que les preocupa es que se están combatiendo los privilegios. Pero esto no solo es el Reforma, o el Universal. No solo es México, es el New York Times, y es el Washington Post, y es el Financial Times, y es el País de España, porque es una prensa en general que protege a grupos de intereses creados, no es una prensa que proteja al pueblo, Yo no estoy a las sociedades. Yo estoy de acuerdo con esa crítica macro de la institución de la prensa, Sí. 100%, y creo que merece ser Tomada en cuenta. tomada en cuenta. Los periodistas con los que yo he hablado acá en México son periodistas humildes, Sí. que están en la periferia, que trabajan para, que ni ellos siquiera son- trabajan para una plataforma, trabajan para redes sociales, publican en Facebook. A ellos son- Ellos se sienten inseguros y ellos sienten que el gobierno, su gobierno, les está fallando. No. Pues no. me lo dicen. Sí, tenemos una protección especial a periodistas, un plan, ¿sí? Y ya te comento, te vamos a informar caso por caso, ¿sí? Y sí, en efecto, a los que asesinan son periodistas humildes que están haciendo su trabajo en las distintas regiones del país. ¿Sí? No, los periodistas que están al servicio de los potentados, esos no tienen riesgos y además no deseamos que les pase nada a nadie. ¿Sí? O sea, pues en eso tienes razón, pero existe, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del gobierno que represento. Y el fondo es lo que ya te expliqué. Pues el calladón ahí de parte del presidente a este chayotero que viene, pues hay que entender también y ver de dónde viene y por qué viene. Después de que leemos esta nota de parte de la Unión Europea, de parte del Parlamento Europeo, pues se entiende que este es un enviado más de estos grupos de interés que buscan hacerle presión al presidente López Obrador.